Ya estoy transmitiendo, parece que sí. A ver, quisiera hacer pantalla completa, pero no tengo ni idea de cómo hacerlo. Disculpen ustedes, soy nuevo en esto. Ya me dice en vivo que estamos transmitiendo y también parece que en Instagram ya estoy en vivo. Entonces les saludo. No alcanzo a ver si me veo o no me veo, ¿no? Espero que sí. Bueno, les saludo y les deseo muchas felicidades de este 2021 que ya arrancamos, ¿no? Estamos tanto en el Facebook como en el Instagram y ahora voy a estar solito, no va a estar Max Jiménez conmigo, voy a estar yo solito. Entonces me van a ver un poco así porque tengo aquí abajo la cámara del Instagram, les saludo a todos. Y acá arriba la cámara del Facebook. Entonces, si me notan volteando hacia Los Ángeles, los del Instagram, sepan que estoy volteando a la cámara del Facebook. Y si los del Facebook me notan como mirando al infierno, estoy mirando a los del Instagram. No, no ninguna alusión, nada más jugando un poco. Muchas felicidades. Ojalá que este 2021, por supuesto, nos llegue mucho mejor que el anterior, nos venga con nuevas y buenas noticias, que ya nos hacen falta buenas noticias. Entonces, les deseo que este 2021 puedan ver a sus seres queridos y que sobre todo también puedan abrazarlos y que ojalá este asunto de la pandemia pues ya nos ayude a estar un poco menos asustados, un poco más tranquilos. Mis mejores deseos para todos ustedes en sus casas o donde quiera que se encuentren. Les comparto que, bueno, les decía, el día de hoy Max no va a estar con nosotros, es el primer Facebook Live del año. Y entonces, como es el primer Facebook Live del año, quisiera tomar como tema, porque normalmente el que tiene los temas es Max. Entonces Max me dice, no, pues está el tema, pero ahora no alcanzó a llegar aquí, entonces no alcanzó a decirme cuál es el tema de hoy. Así que como no tenemos el tema de hoy, yo les voy a proponer un tema, que es recordar un poco qué significa o por qué empezamos Max y yo estos conversatorios. ¿No? Y los comenzamos mucho para dar a conocer la visión, la mirada, la perspectiva existencial, fenomenológica. Me voy a quedar solo con la palabra existencial porque la otra palabra es como medio compleja. Entonces, quedarme con lo existencial para decir que esta es una forma de ver, es una manera de acercarnos a la realidad, es una manera de estar frente a la comprensión o a los intentos de comprensión aquello que vamos viviendo. Y entonces Max y yo quisimos tener estos espacios semanales para poder transmitirles todo lo que significa tratar de mirar la vida, las relaciones, las situaciones, diferentes circunstancias, diferentes aspectos, incluso qué significa mirarnos a nosotros mismos con una mirada, con unos ojos de la perspectiva existencial. Así fue como surgió todo esto. Pero entonces, a grandes rasgos, ¿qué es eso de la perspectiva existencial? ¿Qué es eso? Bueno, pues lo más importante que me parece decir es que sí, aunque surgió de la filosofía, es una mirada que ha trascendido la filosofía, que está en muchísimas otras áreas y no solo en la filosofía. Uno. Segundo, que es muy común que lo existencial se asocie de inmediato al pensamiento, por ejemplo, de Jean-Paul Sartre o de Soren Kierkegaard y otros personajes así. Y es correcto que se asocie a esos personajes, pero eso puede también ser muy confuso. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que piensan en Sartre, en Kierkegaard, pueden pensar tres cosas. Uno, que está complejo y que está difícil, puesto que sí, si tú agarras algunos libros de Sartre o algunos libros de Kierkegaard o de otros pensadores existenciales, puedes sentirte que entras en un mundo muy complejo. Y justo la perspectiva existencial no tiene por qué ser compleja. La perspectiva existencial sobre todo habla de nuestra existencia, incluso nuestra existencia cotidiana. Eso es lo que los pensadores existenciales estaban buscando. Estaban buscando que a nivel de nuestra existencia cotidiana
pudiéramos reflexionar, pudiéramos enriquecer nuestra existencia, pero no con algo demasiado alejado, demasiado abstracto, sino con algo concreto que pueda decirnos algo para nuestra vida en el día a día. Entonces, ese es un primer mito que podríamos quitar. Lo existencial no tiene por qué ser elevadísimo, complejo, extraño, porque precisamente parte de lo que busca es que sea aterrizado a la vida, que podamos reflexionar de nuestra vida cotidiana. Eso sería uno. Un segundo aspecto, fíjense, un segundo aspecto de los tres que les quiero mencionar es que la palabra existencial también suele asociarse solamente a ciertos aspectos de la vida, porque suele unirse como lo hizo Forky, el personaje de Toy Story. ¿Se acuerdan? ¿Vieron Toy Story la última? ¿No? Forky es este tenedorcito, ¿no? Bueno, no de juguetes, sino de la basura, que la niña le pone ojitos y todo y crea un juguetito. Y este Forky se la vive diciendo durante la película que tiene crisis existenciales. Pues sí, la palabra existencial suele asociarse con algo que sea angustiante, de una manera difícil, etcétera, etcétera. Fíjense cómo solemos pensar la palabra existencial únicamente relacionada con crisis, problemas, angustia. Y entonces escuchamos angustia existencial, crisis existencial, etcétera, etcétera. Pero rara vez escuchamos, por ejemplo, amor existencial, placer existencial, alegría existencial, etcétera, etcétera. Y aquí lo que podrían ser perfectamente usadas, o sea, podríamos hablar tanto de angustia existencial como de placer existencial, por igual podemos hablar de estos dos. ¿Por qué? Porque la palabra existencial lo que quiere decirnos es que abarcamos la existencia entera. Lo que quiere decirnos es que no vamos a dejar de lado ningún aspecto. Todo aspecto de la existencia es bienvenido como punto de reflexión, como punto de vivencia. Podemos, por ejemplo, reflexionar sobre la existencia de algo que nos duele, que nos pone triste, que nos angustia. Sí, podemos. Pero también podemos reflexionar sobre lo que nos pone contentos, sobre lo que nos hace felices. También podemos detenernos a tener una experiencia existencial desde una mirada corpórea y no solamente racional. ¿Lo racional es existencial? Sí, bienvenido. Pero también lo emocional es existencial, bienvenido. Pero también lo físico, lo corpóreo es existencial, bienvenido. Aquí la palabra existencial entonces representa nuestra invitación a darle la bienvenida a cualquier aspecto humano, ya sea agradable o desagradable. Y eso es parte de esta segunda idea. Entonces, fíjense, la primera idea es que lo existencial tiene que ver con la existencia concreta, cotidiana. Ajá. Y segundo, que además lo existencial tiene que ver con la existencia entera y no solo ciertos aspectos, sino la existencia entera. Ya van dos aspectos importantes. Aprovecho por gracias, Jazz, qué bueno que te gusten las guitarras que tengo aquí atrás, ¿no? Y esta otra por ahí, ¿no? Al revés, esta otra que tengo, uy, por acá, ¿no? Pero qué bueno que te gusten. Sé que en el Instagram las ven menos ahora, pero miren, es que ahí tengo unas guitarritas por atrás y me gustan mucho las guitarras y por eso. Saludos también, Brian y Janet y Jaime. Exacto. Bueno, Jaime nos dice si existencial podría considerarse holístico. Hasta cierto punto de vista, sí, Jaime. Déjame decir por qué. Porque tiene que ver con abarcar todo de la existencia humana. El asunto es que la palabra holístico, que viene de holon, y el holon es totalidad, la palabra holístico es incluso más amplia, porque abarca lo no humano. Es en holístico se incluye lo no humano. En existencial es todo lo humano. Entonces, podríamos decir que es casi equivalente a holístico, Jaime, casi equivalente a holístico, porque deja de lado lo que no es humano. En ese sentido,
no es holístico. Acuérdense, holístico incluiría hasta lo no humano. Existencial, todo lo humano. Saludos también a todos los que están viéndonos en el Instagram y uniéndose en el Facebook. Gracias, qué bueno que nos acompañen en este primer jueves de live que tenemos de este 2021, no, sí, ¿verdad? 2021, sí, 2021. Ya esto de la pandemia nos hace medio bolas la cabeza. Antes de que continúe diciendo, está aquí acompañándome Ela, que normalmente nos acompaña Max y a mí, está aquí acompañándome también, gracias Ela. Hola. ¿No? Porque a veces a mí se me pasan y no alcanzo a verla si hay alguna pregunta o lo que sea, entonces Ela me ayuda también a estarlas viendo. Entonces también saludos hasta Puebla, que nos mandan por ahí saludos de Puebla, muchísimas gracias, Marco. Entonces, ya vimos dos características, voy a repetir. La primera es que lo existencial tiene que ver con la vida concreta, con la vida cotidiana, con el todos los días, con lo que vivimos y no con algo que esté alejado de nosotros. Dos, que tiene que ver lo existencial con cualquier aspecto de la vida, el que sea, que no queremos rechazar ningún aspecto de la vida humana, de lo humano. Y tercer aspecto de lo existencial es que nos interesa muchísimo la relación en movimiento que tenemos con la vida, con el universo y con todo lo demás. Que experimentar humanamente, que la experiencia humana consiste en una serie de relaciones con el mundo, con los demás y con nosotros mismos o nosotras mismas. Entonces, nos interesa comprender o acercarnos a reflexionar o por lo menos a mirar desde una manera amplia y concreta a la vez. Nos interesa poder hacerlo de una forma que contemple o que no pierda de vista que estamos siempre en relación con el mundo, en relación con otros, en relación con nosotros mismos. Pero que esta relación no es estática, sino dinámica, que está todo el tiempo en movimiento. Por eso es que la experiencia es siempre un movimiento. La experiencia es siempre algo en donde hay una progresión. No está estática la experiencia humana, por lo menos si es que hubiera otra, pero que yo sepa no, ¿no? Entonces, estos tres aspectos de lo existencial hacen que lo existencial sea un conocimiento que nos ayuda a reflexionar sobre nuestra vida y a poder tener conversaciones sabrosas con otras personas, ¿no? Una conversación se puede poner muy sabrosa si empezamos a tener una mirada existencial al conversarla. A esto, en el Círculo de Estudios en Terapia Existencial, le hemos llamado conversaciones poderosas. Hemos llamado conversaciones poderosas a aquellas conversaciones con cualquier persona que tu amigo, tu pareja, un paciente de terapia, etcétera. Una conversación en donde empiecen a mirar las situaciones sobre las que conversen con una perspectiva existencial, con unos lentes existenciales. No como los míos, ya saben que son así de no como los míos. ¿No? Unos lentes existenciales que nos ayuden a ver la realidad desde esa perspectiva. A tratar de acercarnos un poquito, nunca conseguido, pero acercarnos un poquito a comprender. Saludos, Oscar, también hasta Colombia. Hay Bien. una pregunta ahí. Hay una pregunta que es... Dice, ¿dónde consigo tu libro Filosofía Existencial para Terapeutas? Estoy en Guatemala. Ah, gracias primero por interesarte por mi libro. Eh, Fíjate, y bueno, veo que también Miriam lo leyó. Muchísimas gracias, Miriam. Eh, ¿Dónde conseguirlo en Guatemala? Creo que tendrías que conseguirlo a través del Círculo Existencial De tu página. o de mi página web. Entra a mi página web y ahí hay una manera en donde puedes darle clic en donde está mi libro para que te lo podamos enviar de parte del Círculo Existencial. Acuérdense, mi página web es www.jackieandresmartinez.com. Lo repito, www.jackieandresmartinez.com.
Y esta página, pues ahí ustedes pueden entrar, ver videos, ver algunos escritos y ahí pueden pedir los libros también. Entonces ahí lo tienen. Nada más, dice Juan Pablo, ¿qué sería eso de lo no humano? Pues por ejemplo, lo holístico incluye la física cuántica, ¿no? El conocimiento de la física cuántica. Eso no tiene que ver con la experiencia humana, ese es un conocimiento aparte, Juan Pablo, ¿no? O por ejemplo, la luna, ¿no? El estudio de la luna. Pues la luna no es humana. Estudiar la luna es holístico, pero no es parte de lo humano, ¿no? O estudiar al COVID, ¿no? No estudiar cómo afecta el COVID al ser humano. No, no, no. Estudiar el COVID per se, ¿no? Bueno, pues estudiar el COVID per se no necesariamente es humano, es algo aparte de lo humano. Entonces, el universo está lleno de cosas aparte de lo humano, ¿no? Aparte. Entonces, a eso nos referimos con lo no humano. Gracias por la pregunta también para Guatemala, entonces, sobre mi libro. Saludos también a San Luis Potosí. Ya alguien preguntó en Instagram, Sí. ¿dónde queda lo bueno y lo malo, lo correcto o lo incorrecto? Eso es parte de lo que podemos reflexionar existencialmente, justamente. Entonces, ojo, lo existencial no dice qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Lo existencial dice que los seres humanos, que es humano experimentar cosas como buenas y experimentar cosas como malas, que es humano experimentar cosas como correctas y como incorrectas. Y es más, por esto del movimiento relacional del que hablaba hace unos momentos, también dice la perspectiva existencial que es humano, que quizá yo piense que algo es bueno y tu alma, que veo que es quien hizo la pregunta, y que tu alma pienses que eso que yo dije que era bueno, tú pienses que es malo. Y que algo que alguna persona piense que es correcto, alguien lo piense como incorrecto, etcétera, etcétera. Eso también es parte de lo humano. Pero, porque estoy hablando de lo relacional, ¿se fijan? Es, yo puedo pensar lo bueno, pero el otro malo. Y entonces, ¿qué necesitamos hacer en esos casos? Conversar, entrar en diálogo. Y un detalle más, que es lo que decía del movimiento. Que algo que yo puedo considerar bueno hoy, puedo considerarlo malo mañana. Que algo que para mí puede ser incorrecto hoy, puede ser correcto mañana, porque estoy y estamos en movimiento. ¿Se fijan? Todo eso es parte de esto humano que contempla la perspectiva existencial. Ahí ya ella me hizo el favor de poner mi página en el Facebook. En los comentarios del Facebook está mi página para que puedan entrar directamente a la parte de las publicaciones ahí en el libro. Entonces, bueno, saludos. También nos dice David que, además del saludo, lo existencial es transpersonal. Yo diría al revés, Sergio, fíjate. Diría que lo transpersonal es también existencial. ¿Por qué? Normalmente se le llama transpersonal a los aspectos espirituales que no quedan únicamente de la piel para adentro, sino que hablan de nuestra humanidad en nuestra relación con lo trascendente, de nuestra humanidad, pero en relación con lo que va más allá de esta cosa tan específica y concreta. Bueno, eso es parte de la experiencia humana también. Como es parte de la experiencia humana, entonces eso transpersonal es parte de lo existencial. No al revés, lo existencial es más grandote. Lo transpersonal es uno de los aspectos de nuestra humanidad. Para algunos, el aspecto más importante de nuestra humanidad. Saludos hasta Mazatlán también. Para algunos es el aspecto más importante, ¿no? Los aspectos espirituales, los aspectos que nos conectan con lo divino o que nos conectan con aquello que nos trasciende. Quizá la perspectiva existencial no dice que es lo más importante. Dice que no es ni menos ni más importante que nuestro cuerpo, ni menos ni más importante que nuestra razón, ni menos ni más importante que nuestras emociones, etcétera. Porque lo importante para la perspectiva existencial, lo que sí es más importante, es no dejar nada fuera, que todo lo humano sea considerado y que todo lo humano sea considerado en horizontalidad. Eso es parte de la idea fenomenológica, la horizontalidad.
Pero hoy nos íbamos a quedar en la parte más existencial del asunto para no meternos demasiado en palabras extrañas, ¿no? Eh, Nos dice Alejandra, es lo de si lo podemos dejar desde cada quien. Fíjate que Alejandra, que eso no diría la perspectiva existencial, que podemos dejar lo bueno y lo malo o lo correcto y lo incorrecto en cada quien. No. Lo que diría la perspectiva existencial es que se tiene que dejar en la conversación, en el diálogo. Es decir, yo no puedo decidir qué es lo bueno para ti, Alejandra, pero tampoco puedo, sin mis seres queridos, sin el mundo en el que vivo, decidir a solas qué es lo bueno para mí. Decido qué es lo bueno para mí en el diálogo con mis seres queridos. Y así tú puedes decidir qué es lo bueno para ti en el diálogo conmigo o en el diálogo con otros. Porque ¿dónde se deja lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto? En el diálogo. Ese es el tercer aspecto al que me referí por lo existencial. Acuérdense, primer aspecto, existencia cotidiana, no tiene que ser abstracto. Segundo aspecto, no dejar ningún aspecto de lo humano fuera, contemplar todo lo humano. Tercero, lo relacional y el movimiento. Y entonces, si contemplamos estas tres ideas, ¿no? Si contemplamos estas tres ideas, podemos entender y podemos, ese es lo que hacemos Max y yo. Max y yo intentamos pensar cualquier pregunta que ustedes nos hagan, cualquier pregunta, pensarla desde esta mirada, aplicándole esos lentes, ¿no? Sin presbicia, como dice Juan Pablo, ¿no? Aplicándole esos lentes o aplicándole esta posibilidad, esta mirada a cualquier situación humana. Ojo, por ejemplo, si yo quiero estudiar el COVID existencialmente hablando, no puedo estudiar el COVID en sí. Lo que tengo que estudiar es la relación que tiene el COVID con el ser humano. Y entonces sí, puedo hacer un estudio existencial. Pero siempre tengo que verlo desde lo humano. Ajá, a eso me refiero cuando hablaba con la diferencia con lo holístico. Ya nos faltan solamente 3 minutos, entonces antes de empezar a cerrar, gracias Ale, qué bueno que te parezca claro y que veamos cómo tenemos que subrayar el asunto del diálogo. Nos dice Marta, la existencia es dinámica, lo captaste muy bien Marta. Exactamente, exactamente. La existencia es dinámica, la experiencia es dinámica, lo humano es dinámico. De hecho, el universo es dinámico. Claro, quizá alguien puede decir, como decía Parménides hace muchos siglos, ¿no? Como decía Parménides, que no, que el movimiento es una ilusión. Entonces, podría haber gente que diga que no lo es. Desde un punto de vista existencial, sí, el universo entero está en movimiento. Hay una frase muy bonita de Nietzsche que dice, si pudiéramos ver la realidad, veríamos que es un caos que danza, como una estrella bailarina. Entonces, es muy linda, me parece muy poética su frase, su idea, pero está presente esta idea, si se fijan, de la danza, del movimiento. Jaime nos dice si estará el de filosofía existencial para terapeutas en versión ebook. Jaime, me comentaron del editorial LAG, que es la editorial que publica este libro, que ya lo iban a tener en versión ebook. Entonces, tendrías que buscarlo para buscarlo en versión ebook, tendrías que entrar directamente a la editorial para ver si ahí puedes tenerlo en función ebook, que es la editorial LAG. En una de estas ya lo tienen ahí en versión ebook, ¿no? Creo que si no está todavía, ya iba a estar muy pronto. Muchas gracias por la pregunta, Jaime. Gracias, Alicia. Muchísimas gracias. Bueno, antes de despedirnos el día de hoy, de nuevo decirles que muchísimas gracias por estar acompañándonos todo este tiempo. Recuerden que hoy es jueves de preguntas, es decir, que en mi Instagram que es @JackieExistencia, en el Instagram @JackieExistencia, todos los jueves tengo un espacio de preguntas donde ustedes me pueden hacer preguntas y yo intento responderles el viernes. Entonces ahí pueden preguntar. 1. 2. Que aquellas personas que viven en la Ciudad de México o en sus alrededores a la Ciudad de México
Tenemos ya las inscripciones abiertas para la próxima generación del Círculo Existencial, de entrar a estudiar todo este asunto del Círculo Existencial, de los diálogos existenciales, terapia existencial, la maestría en análisis existencial fenomenológico, etcétera, formarse como terapeutas existenciales, etcétera. Si les interesa algo de esto, ya están abiertas las inscripciones en el Círculo Existencial. Vamos a tener una plática informativa próximamente para estas personas que puedan estar interesadas. Para ello tienen que entrar a la página del Círculo Existencial, que ahorita de todos modos ahí va a estar en el Facebook, pero para los del Instagram que sepan que es el www.circuloexistencial.org/plática. Círculoexistencial.org/plática. Ahí se pueden inscribir a la plática informativa que vamos a tener el próximo 16 de enero. Y entonces, para que sepan bien de todos los programas que hay, toda la oferta académica del Círculo Existencial, y pues nos acompañen también aquellos que están en la Ciudad de México o en cercanías, porque tenemos grupos que están a punto de abrirse. Fíjense, estamos a punto de abrir grupo de lunes en la mañana, lunes en la tarde y grupo de un fin de semana al mes. Entonces, el grupo de un fin de semana al mes puede ser óptimo para gente que a lo mejor no vive en la Ciudad de México directamente, sino un poquito más lejos, pero que puede desplazarse a la Ciudad de México un fin de semana al mes para poder tomar este curso. Ya saben que durante la pandemia, pues sí, vamos a arrancar más por Zoom, en línea, etcétera, etcétera, pero que nuestra formación es principalmente presencial. Qué bueno que, por ejemplo, haya gente que nos ve desde Dinamarca el día de hoy. ¡Qué lindo! Muchísimas gracias por vernos desde Dinamarca. La gente que nos ve en Colombia, la gente que nos ve en España, en Uruguay, en Perú, en las diferentes partes de México, en Guatemala. Muchísimas gracias por vernos. Véanos, ya saben, todos los jueves, más o menos a las 3:10 de la tarde. Y si no, en YouTube están grabados los anteriores. Ya saben que se pueden inscribir y entonces les va avisando cuando subamos algo nuevo en YouTube. Pero en el YouTube del Círculo de Estudios en Terapia Existencial, ahí están grabados todos los capítulos anteriores de estos lives. Y los tenemos cada jueves junto con Max. Ahora no pudo estar, pero cada jueves estará con nosotros también Max. Vamos a tener este año algunos invitados especiales. Entonces, para que sepan que se va a poner bueno este año en los lives. Y que también, pues sepan que ahí les pasaremos todos los chismes, Checo, para que te formes como terapeuta existencial, por favor, Checo. Sí, la verdad es que es una profesión apasionante, muy linda y que tiene mucho que ofrecer para los demás. Para gente como la que está en Dinamarca, pueden entrar tanto en mi Instagram como en mi página web. Ahí ofrezco un seminario que ahorita ya se agotaron los lugares para gente de México, porque decidimos poner una serie de lugares para gente de México y otro para gente de otros países. Y ya se agotaron los de México, pero hay todavía lugares para gente que está en otros países. Un seminario sobre fenomenología existencial aplicada a la terapia y a la vida. Y a Ecuador también. Muy bien, André. Gracias por hacer presente que aquí estás. Pues muchísimas gracias, me despido. Recuerden que pueden enviarnos preguntas a cualquiera de los medios para que incluyamos esas preguntas en los próximos Facebook Live. Por ejemplo, Carla, gracias Carla. Esa es la pregunta que vamos a responder la próxima semana junto con el tema que Max nos diga, porque tenemos todavía como 3 temas por ahí pendientes. El tema de existencialismo para niños, fíjense, existencialismo para niños, ¿no? Entonces, vamos a hablar de eso, Carla, la próxima semana. Solamente les adelanto que hay gente que hace terapia existencial con niños, que hay gente que trata de aplicar la perspectiva existencial con niños, y vamos a ver eso la próxima semana. Entonces, muchísimas gracias por vernos el día de hoy y cuídense mucho, arranquemos con ganas este 2021 para que pues podamos disfrutar mucho este año y ojalá hacer de este año un año mucho mejor que el anterior. Hasta pronto, nos vemos próximamente. Chao, chao. Aquí le doy, ¿cómo le doy aquí finalizar? No sé cómo darle finalizar aquí.